Espacio informativo, y hoy sí tenemos a Dan Ramírez. Yo pensé que estaba en algún punto de la República Mexicana disfrutando de las vacaciones, pero no, pues está aquí. ¿Veniste en la semana? No está Denise, ¿verdad? No, ahorita no está Denise, pero bueno, uno sigue recomendando libros. ¿Sabes que es una temporada muy prolífica para recuperar lecturas y para recomendar libros? ¿Sí la gente lee? ¿No anda más en otras dinámicas? Pues yo creo que sí andan en otras dinámicas, pero ciertamente tienes tiempo en las vacaciones, bueno, ¿no? Sí. Tienes tiempo de quedarte acostado un rato y a lo mejor si ya te acabaste todas las series que querías ver. Sí, como no dices, tienes bueno, niños en la libros. escuela, tienes como más tiempo para ti, ¿no? Tienes más tiempo para ti y en general cuando te vas de vacaciones o para los que nos quedamos en la ciudad, descubres que hay tiempo para leer, entonces es un buen momento justamente. Oye, entonces, a ver, vamos a dividir esta participación que amablemente nos vas a regalar este domingo porque traes libros para recomendar, pero también platicaste con alguien. Exacto, parte de la recomendación de los libros es justamente una entrevista que hice a uno de mis escritores favoritos absolutamente ahorita en México. Se llama Álvaro Uribe, él es un novelista muy recomendado. Presidente es homónimo del presidente de Colombia. Ajá. Y es uno de los novelistas que más me gustan en México. Sin embargo, ahora no publicó una novela reciente, sino que escribió un libro que se llama Caracteres. Fíjate mira. que es muy interesante. La primera pregunta que ahora la mando es justamente ¿qué son los caracteres? Vamos a ver qué nos dijo y luego seguimos platicando. Cómo no, Teofrasto era el discípulo predilecto de Aristóteles. Incluso Teofrasto heredó la escuela peripatética, el famoso Liceo. Y como Aristóteles también era un hombre de obra vastísima, le atribuyen cerca de 300 títulos distintos. Y entre estos títulos que hizo de todo, desde metafísica hasta botánica, pasando por cualquier otra cosa en medio, hizo de todo, dejó 30, quedan 30, no sabemos si a lo mejor había más, textos muy peculiares que se llaman caracteres morales, así se llamaron en griego, y son retratos, yo los quiero ver como una especie de fábulas en que los personajes no son animales, sino, o bueno, en todo caso son el animal más temible de toda la naturaleza que del ser humano somos nosotros, ¿no? Y al leer los títulos de los caracteres de Teofrasto, uno tiene la idea de que está leyendo, que está jugando lotería, por ejemplo, es el mentiroso, el tramposo, bueno, este es un género particular que tuvo alguna fortuna, no sé si yo tanto, como las fábulas propiamente dichas, no hubo tantos fabulistas, pero sí en la Edad Media se usaron incluso para aprender griego y tenían algún tipo de utilidad, y así llegaron hasta el siglo XVII, en que lo revivió Jean de La Bruyère, uno de los clásicos que llaman moralistas franceses. La Bruyère lo que hizo fue traducir los 30 textos que quedaban, los 30 caracteres morales que quedaban de Teofrasto, y le agregó cerca de 1200 de él mismo. A lo largo de toda su vida fue acumulando, un poco a la manera de Montaigne, que hizo un solo libro de ensayos que cada vez tenía más ensayos. Bueno, La Bruyère hizo un solo libro de caracteres que cada vez tenía más caracteres. Y bueno, ahí se fue quedando. Hay algún otro incidente, en Inglaterra alguien los retomó, Canetti para la lengua alemana también retomó los caracteres, pero hasta donde yo sé, nadie en la lengua española los había tomado sistemáticamente. A lo mejor hay gente que haya redactado un carácter, pero nunca un libro de caracteres. Y bueno, pues yo pensé, ¿por qué no? Está como para llenarlo, de alguna manera, quizá emulando a mi maestro Monterroso, que él retomó las fábulas, que eran un género prácticamente extinto para la lengua española, y de repente las puso de moda. Yo no sé si se vayan a poner de moda los caracteres, pero en todo caso, sí, mi intención fue resucitar un género que en su momento fue clásico y que además es muy útil para, si lo que uno quiere hacer es observaciones acerca de la naturaleza humana, vienen muy bien los caracteres. Son, insisto, son como fábulas, pero también tienen algo de ensayístico. Yo los llamo en el prólogo mismo ensayos fabulados o fábulas ensayísticas, y bueno, a mí me acomodaron. En todo caso, me dio gusto hacerla. Durante 2 años estuve haciendo mis caracteres, hasta llegar yo también a los 50. Fíjate que tal como dices, muy interesante, porque ¿recuerdas estas fábulas famosas que hay, que está el zorro, la liebre, diferentes animales? La tortuga, y cada uno de estos, según su especie, tiene una característica. Como bien dice aquí Álvaro Uribe, y lo que me parece fascinante de este libro, Caracteres, es que un poco como la lotería, dice él, el borracho, el mentiroso, el hablador y todo esto, son figuras, estos retratos que a veces resultan bastante sorprendentes dentro de lo que me atrevería a decir la fauna humana, porque a veces pareciera que son especies de máscaras que nos ponemos y con base en eso te comportas. Vamos a ver qué nos dijo justamente sobre estos retratos, sobre la originalidad de nuestra personalidad y sobre también absolutamente lo gracioso que puede ser
todas las posturas que tenemos o todas las figuras que somos. Que tienen algo de arquetípicos o de típicos, pues son personajes que todos podemos conocer. Al mismo tiempo, se pueden interpretar como retratos individuales. Yo diría que al que le quede el saco que se lo ponga. Si alguien se siente retratado, bueno, pues qué lástima, ya perderé otro amigo, porque ya he perdido varios. A medida que mis amigos van leyendo el libro, me voy quedando sin amigos. Pero también pretenden generalizar un poco, pues también pretenden sacarlo de la estricta crítica, chisme individual, que insisto, no le tienen miedo a eso los caracteres, pero sobre todo pretenden ilustrar una forma, una conducta humana. Quizá la gran diferencia, lo que yo creo haberle añadido respecto de La Bruyère o de Teofrasto, es que ellos dos estaban completamente fuera de sus caracteres y veían al resto de la humanidad desde el punto de vista del moralista, pues era un poco para corregir vicios, para señalar defectos, con la intención un poco de mejorar al lector, haciéndole ver los grandes defectos que tiene la especie humana. Yo, que no tengo estas enormes ambiciones, me siento muy culpable yo mismo, para empezar. Entonces lo que hice fue incluirme. Hay muchos de los caracteres, si no es que en todos, se le habla de tú a un personaje que nunca se nombra, y ese personaje perfectamente se puede interpretar, bueno, desde luego como el lector, si él quiere, pero también como el autor. Yo siempre lo último que me siento es libre de toda culpa, al contrario, yo desde la culpa estoy señalando las culpas de los demás. Pues ahí está, yo creo que este es un libro interesante, ¿no? Lo que dice. Muy interesante, además absolutamente divertido para las personas que formen parte de círculos culturales, diría yo, por no decir específicamente literarios. Van a reconocer a muchísimos de sus amigos. Por ejemplo, uno importante es el sentido, aquel amigo que se siente contigo y tú no sabes exactamente por qué lo hizo, y también sin duda te pones el saco en ese mismo momento cuando tú mismo te has sentido con muchos amigos y nunca les vas a decir la razón por la que te hayas ofendido, y siempre vas a tener un resquicio ahí de sentimiento encontrado con ciertos amigos. Entonces es Caracteres de Álvaro Uribe en la editorial Alfaguara. Y si te parece, Jaime, pues podemos recomendar algunos libros también. Por favor, todavía queda la semana de Pascua. Todavía queda la semana de Pascua. Fíjate, para empezar diría yo, ¿te acuerdas de esta película que acaba de salir hace poquito, Thor? Sí. Que seguro has de haber leído en cómics también. Pues fíjate que uno de los escritores más importantes de ficción, un escritor absolutamente fantástico que se llama Neil Gaiman, de ficción en el más sentido estricto de la palabra, es decir, de grandes invenciones, de grandes momentos, hace un libro, una recopilación de mitos nórdicos, que son justamente, como dice aquí, las hazañas de Thor y las intrigas de los dioses noveladas por un maestro en contar historias. Todas estas historias que ahora hemos visto recientemente en películas, las retoma justamente Neil Gaiman y nos explica cosas padrísimas sobre Thor, sobre Odin, por su hermano Loki. Loki me encanta, por ejemplo, porque es un personaje que no es ni solo fuerte como Thor, ni solo especialmente valiente y dedicado a su pueblo como Odin, sino es absolutamente inteligente, es guapo, y eso lo hace un personaje absolutamente complejo. Y algo que me gusta muchísimo que dice aquí Neil Gaiman es que cuenta estos mitos para que tú a tu vez los cuentes, es decir, mantener viva una historia que ya no se tiene tanto. Estos mitos nórdicos, una vez que entró el cristianismo a estos países, los acabó mucho con ellos. Afortunadamente Marvel los recopiló, ahorita están en películas, pero yo creo que para muchos de los jóvenes que les apasionan estas películas, para muchos de los adultos, es un buen pretexto para entrar aquí a esta refabulación que hace Neil Gaiman de grandes mitos nórdicos. Entonces yo creo que esta es una buena recomendación como regalo también, o para llevártelo de vacaciones, aprender mucho y descubrir más sobre unos mitos que ya te gustan o sobre los que siempre has querido saber. El otro libro que quiero recomendar, fíjate que es un libro bastante coyuntural. Ves que el 19 pasado se cumplieron 6 meses del temblor. Sí. Entonces la editorial Almadía hizo una compilación con periodistas, escritores y demás figuras del medio literario, del medio, digamos, político, de la gente que escribe en México, así me atrevo a decirlo, y escribieron muchas personas, muchos extranjeros, pero también muchos mexicanos, sobre su experiencia con el temblor. Entonces es un libro bastante interesante. Lo que se recupere de este dinero con este libro va a ser para ayudar a Oaxaca. Ves que hubo más de 80,000 casas ahí que quedaron devastadas, pero bueno, entre esos escriben aquí Daniel Moreno, escribe sobre el temblor, escribe el poeta Luis Llamar, escribe Lidia Cacho,
escribe el novelista, el narrador y también experto en ética Luis Muñoz Oliveira, Almadelia Murillo. Entonces es un libro como digamos es un documento, un vestigio, una compilación casi al momento sobre el temblor. Es un libro muy interesante. La ilustración es un retrato, una obra de José Guadalupe Posadas, intervenida por el maestro Francisco Toledo. Entonces yo creo que es un libro muy interesante para llevártelo, para descubrir qué es lo que sucedió y quizás, como decía... ¿Qué editorial es? Es editorial Almadía. Es Tiembla, ¿no? Tiembla, como dice Juan Villoro. Colectivo, exactamente. Para conjurar el dolor tras el terremoto mexicano. ¿35 autores? 35 autores, así es, Jaime. Y A verlo. Este está padrísimo, te digo, viene gente, Daniel Moreno, Carlos Bravo, regidor, compañeros ahí justamente con Atando Cabos, ellos están, hay muchos textos muy interesantes, está el escritor chileno Alejandro Zambra también, está Laura García que cuenta ahí cómo se quedó sin casa prácticamente después de este temblor. Entonces es un documento muy interesante y te decía cómo sucede con algunos escritores, con algunos pensadores, sin duda viene también Juan Villoro, que te enseñan, te dan una perspectiva de lo que sucedió y con eso, fíjate, sacas algo muy interesante que es aprender a saber qué pensar, ¿no? Cuando algo sucede tan fuerte como este terremoto, no sabes ni qué pensar, ni dónde quedaste parado o qué criterio forjarte, y yo creo que este libro, con base en reflexiones, con base en experiencias, te da muchísimo, aprendes muchísimo y creo que te da una posición muy interesante sobre lo que sucedió. Bueno, ¿y qué otro? Este otro, traje un libro para los que no les guste leer tanto, fíjate. Ay, ¿cómo? Es un libro del gran escritor Mario Bellatín, ilustrado por Liniers, y es porque es una novela gráfica sobre uno de los libros más importantes de Mario Bellatín, que él le hace un prólogo. Es justamente Mario Bellatín es un escritor que se cuece aparte, un escritor que hace obras bastante extrañas, y entonces es aquí justamente un hombre que se apasiona por los insectos y a partir de eso comienza a hacer una novela absolutamente desparpajada, diría yo. Decía, es una novela gráfica para los que no les gusta tanto leer, porque es una especie, la novela gráfica, digamos, es una especie de cómic que va contando, además de con las palabras del escritor, va contándolo con imágenes, con Liniers, que es un absoluto genio. Entonces este libro, que se llama Bola Negra, de Mario Bellatín, ilustrado o desarrollado en novela gráfica por Liniers, en editorial Sexto Piso, decía yo, para los que no tengan tanto tiempo ahorita de leer o tanta cabeza. Sí, es como más como un cómic, ¿no? Exactamente, se llama novela gráfica y está contada de una forma extraordinaria. Yo creo que los dibujos están buenos, las ilustraciones están... Él es sin duda uno de los grandes herederos el autor de Mafalda, justamente después de él. Yo creo que Liniers es de los más importantes. ¿De plano? Después de Quino, yo creo que es un gran heredero de Quino, obviamente con una escuela muy, muy diferente, una escuela mucho tan grande, moderna. Tiene no. 44 años. Sí, es un hombre muy joven y es un hombre absolutamente reputado, hace muchas cosas en los periódicos, tiene muchísimos libros, y este libro creo que es un libro no solo muy lúdico, sino también muy profundo, ¿no? No está tan grande, está joven. Bola Negra, es un hombre muy joven. Sí. Liniers y Bellatín, bueno, es un escritor un poco más consolidado. Oye, ¿y la última que traes qué es? Es de también de Fernanda Solórzano, ella es una experta en cine y es guapa Fernanda Solórzano, inteligente, muy inteligente. Este libro es una profundidad sobre el cine. Fíjate, comienza analizando La Naranja Mecánica de Kubrick. Y obviamente esa película me marcó a todos, y habla también allí de el libro en el que está fundamentado la película de Anthony Burgess, un libro que no había pegado mucho, La Naranja Mecánica, y que Kubrick hace completamente una interpretación de ella. Habla por supuesto de la película, del efecto que tuvo la película, del cine de Kubrick, pero también del fenómeno de las bandas en Inglaterra. Nos cuenta de dónde viene, cómo de los grupos de fútbol en Manchester, justamente en el siglo XIX, comenzó a ver estos vándalos que su pasión, su gusto era agarrarse a golpes. Era golpearse. Exactamente. Sí. Entonces, es un libro, yo creo que explica muchísimas cosas. Comienza hablando de uno de los cineastas, pues sin duda más escalofriantes que había en los últimos tiempos, que es David Lynch, y de una de sus películas más fuertes, que es Mulholland Drive, de la experiencia de ver cine y de lo que sucede en tu mente mientras estás allí. Es una muestra de erudición, me parece, es una muestra de asimilación del cine. Sí. Estos pequeños rollitos o carretes de cine, ¿por qué los ponen? ¿Termina una idea y así exactamente, se para? Eso me gusta mucho, me parece que es parte de un diseño editorial. Sí, ¿verdad? Porque se ve inteligente. Sí, en que termina una idea y en vez
vez de poner un asterisco, en vez de dejar tan solo un espacio o de ir enumerando, simplemente pone un carrete. Pero es un texto fantástico para los que amen el cine, sobre los que quieran saber más de cine. No es usual. De alguien que sabe muchísimo. Muchísimo. Fernanda Solórzano, Misterios de la Sala Oscura, en Editorial Taurus. Oye, pues qué gusto. Gracias, Jaime. Ya no nos abandones tanto, Adán. No, hombre, no, aquí vamos a estar cada 8 días. Perfecto. 15 días. Cada 15 días Adán Ramírez Serret va a estar hablando de libros, propuestas, ideas, ferias. Oye, ahorita que Semana Santa baja mucho, ¿verdad? Baja mucho, pero sigue ahora en abril la Feria de León, que parece que va a estar muy interesante. Al parecer viene Irving Welsh. Ah, mira. Entonces va a estar muy bien. Le están metiendo ahorita la Feria de León y pues cada vez empieza a haber más. ¿Es tradicional la Feria de León en el libro? No tanto, ¿sí? No tanto. Le están metiendo justamente, obviamente una feria se constituye mucho por invitados, ¿no? En cuanto más escritores tengan, la fortalece más eventos, mucho. La fortalece, pero afortunadamente le están invirtiendo y creo que va a crecer bastante. Ya pues, te contaré. Muchas gracias, Adán. Esperemos que nos platiques de eso, estando en el epicentro de esa feria que se llevará a cabo ahí en León, o en otros lugares, tantos lugares donde hay ferias de libros, y ahí está Adán Ramírez Serret. Gracias, Adán. Gracias a ti, Jaime. Que estés muy bien, muy buenos días. Vamos a ir a una pausa. Estamos de vuelta aquí en Grupo Fórmula.